las 9:06 de la mañana, nos acercamos, estamos a 10 días del primer foro de integración al Bicentenario que organiza el viernes 11 el grupo RPP. Queremos en ese día elevarnos por encima de las noticias del cada día, de liberarnos un poquito ese día de la presión de la actualidad más inmediata, para proyectar una mirada de largo plazo al país que nosotros queremos tener. Y nos apoyamos en la fecha, el año 21, simbólica de 200 años de nuestro nacimiento como república. Y por eso, en nuestros programas de ampliación de noticias, invitamos cada día a una personalidad para abordar justamente los temas que van a ser gravitantes en el desarrollo de nuestro país. El día de ayer estuvo con nosotros Piero Gessi, que dijo que si habría que destacar un problema de la economía peruana, él cree que el más grave es nuestra incapacidad para crear empleo formal. Como hoy es el Día del Trabajo, hemos invitado al señor Jorge Villasante, que ha sido ministro de este sector, Trabajo y Promoción del Empleo, en el segundo gobierno de Alan García. Ha tenido otras carteras también, Producción y Agricultura, creo, pero sobre todo se le asocia con el ministerio que ejerció durante más tiempo Trabajo, puesto que usted es un abogado laboralista y está ahora en el sector privado trabajando justamente en una consultora sobre temas laborales. Señor Villasante, de su experiencia como ministro y de su observación luego desde el sector privado, ¿qué pasa en nuestro país de manera tal que nos cuesta tanto trabajo reformar un tema que, sin embargo, todo el mundo reconoce que está de cabeza? Porque estamos en los récords mundiales, más del 70% de nuestros trabajadores no tiene ninguna formalidad. Muy buenos días, Fernando, Aldo, Patricia, muy buenos días. Primero un saludo a todo el Perú, en realidad a todos los trabajadores, indistintamente de su condición, de su estatus, del contrato que tengan o no lo tengan, no, a todos en verdad. Un saludo y desear que esta sea una fecha de renovar también compromisos, seguramente en temas sustanciales como los que ha referido Fernando. Todos reconocemos efectivamente la informalidad laboral es uno de los grandes problemas que tenemos en el país. Aproximadamente 70% de los trabajadores se encuentran en esa condición. Y uno diría cuáles son las causas que generan esa situación. Yo diría son múltiples factores. Uno de ellos pasa, por ejemplo, por la misma decisión del trabajador, en algunos casos, de tener más dinero efectivo en el bolsillo, ¿no? En vez de pensar en tener, por ejemplo, un sistema previsional. Que dicho sepa, eso en el Perú, lamentablemente, por decisiones del Congreso equivocadas, hay que decir, estamos prácticamente extinguiendo el sistema previsional. Fíjense, ¿qué tenemos? Informalidad laboral, casi 70%. Retiro de lo que son las cuentas de capitalización en las AFPs, que puede no gustarnos, pero es un sistema, ¿no?, que permite, por ejemplo, que una persona pueda retirar el 95.5% de su fondo, ¿no?, para disponerlo libremente. Y hay quienes dicen, pero es su plata y que disponga pues en lo que quiera. El gran problema es a futuro. Es que se vuelve un fondo de ahorro, ya no es previsional. Claro. No, y lo otro, Aldo, es que... la CTS también se ha bastardeado. La CTS es que se cobra cuando te despiden, no es para usarla para... No es efectivamente... Para sobrevivir mientras buscas otro hay un trabajo. congresista que la quiere usar para hipoteca. Sí, para vivienda, una locura. Desnaturalizamos, ¿no? Lo que decía Piero, la país desconcertada gente, ¿no? La gente está muy desconcertada. Y ese, Aldo, ¿no?, en esa entrevista precisamente queda algo que es claro, ¿no? La CTS es... En el Perú no tenemos seguro de desempleo, ¿no? Y el seguro de desempleo en buena cuenta es la CTS para el trabajador formal, ¿no?, que cuando pierde el empleo puede tener la posibilidad de tener un ahorro que le permite atender necesidades durante el tiempo que le significa reengancharse en el mercado laboral, que depende también de la edad. El trabajador que pasa de los 50 años va a demorar mucho más en reengancharse que el joven. Y por eso el tiempo de la CTS, el de aportación de la CTS es importante. Mientras más tiempo has aportado, más colchón tienes para encontrar trabajo. Efectivamente. Esa es la idea. Esa es la lógica. ¿No? Esa es la lógica que debería funcionar. Pero no funciona en la medida en que, claro, permitimos que se dispongan de porcentajes y al final la vamos desnaturalizamos el concepto. La vamos perforando, ¿no? Y entonces, volviendo al tema, entonces... ¿Qué hacemos para mejorar este indicador? Que es uno, en realidad, como sabemos, el Perú aspira efectivamente a formar parte de este club importante de 35 países de la OCDE
Y dentro de ellos tenemos que trabajar algunas políticas de mediano y de largo plazo. Para ello habrá que decir, será importante seguro mantener el crecimiento económico, pero no solo se trata, creo, de crecimiento económico, no. Porque también la OCDE habla, ¿no?, de sostenibilidad, pero también dentro de un Estado de Derecho y con respeto a lo que son derechos humanos también. Pero ¿no hay cierta hipocresía de pedirle al Estado que resuelva el problema de la informalidad cuando el Estado es el primer informal? Los establecimientos donde operan buena parte de las instituciones estatales no están saneadas. Tienen una cantidad de empleados. No paga FPs. No paga FPs, pagan las gratificaciones que les parece y cuando les parece. Hay los trabajadores CAS que sí, efectivamente ayudan a que no se le cargue el sector público una carga muy pesada, valga la redundancia, en términos de sueldo, ponen a los trabajadores en una condición de precariedad. Entonces, fíjate, ¿qué estamos hablando cuando le decimos al Estado no combate la informalidad? Totalmente, ¿no?, de acuerdo, Patricia. Y pasa lo siguiente, ¿no? Fíjense, en el Perú tenemos una ley, la ley del servicio civil. Yo creo una reforma importante que deberíamos de pensar que trascienda a los gobiernos, ¿no? Ahora viene el gran tema. ¿Cuántos trabajadores del Estado están actualmente ya dentro del régimen de la ley Servir? Nadie. No, bueno, todos se excluyen, pues, ¿no? Todos se excluyen, empezando por el Poder Judicial, ¿no? Poder Judicial. El mismo Servir no había acabado su proceso. La gente misma de Servir. ¿No? Hoy día el Estado convoca procesos de selección de personal y los hace bajo modalidades como el CAS. Como el CAS, ¿no? No entran dentro del régimen, por ejemplo, de la ley 30.057, la ley Servir, ¿no? El Estado, por ejemplo, despide o no renueva contratos. Ayer me enteré de un caso, por ejemplo, Contraloría de la República. Fíjense, una persona una profesional participa en un concurso público en el que participan más de 2.000 postulantes y ella obtiene una plaza para un contrato a plazo indeterminado, fíjense. Y le dicen, usted va a estar sometido a un periodo de prueba de 6 meses. Régimen contractual, régimen de la actividad privada 728. ¿De acuerdo? Le dicen 6 meses de periodo de prueba. 1 mes de capacitación en la escuela de la Contraloría, aprueba con 17.8%, un porcentaje, un promedio alto, ¿no? En 5 meses de trabajo nunca le dicen tu trabajo está mal hecho o esto debes de reformar o tienes que mejorar tu performance en estas competencias, ¿no? Y un día antes de que venzan los 6 días le dicen su contrato se terminó porque no superó el periodo de prueba. Y la pregunta y la trabajadora dice, ¿y por qué razón no he superado el periodo de prueba? Claro. No, mi decisión es que no superaste, pero explícame, ¿no es verdad? Porque a mí como trabajador me tendrían que decir cuáles eran los indicadores de evaluación, ¿no? ¿Y por qué razones no estoy superando el periodo de prueba? Aunque no lo parezca, esa es una modalidad también en el sector privado, que como no superan el periodo de prueba para no tener que contratarlos. Entonces a los 6, 3, 4 meses cambian de trabajador. O sea, si el Estado se comporta igual, ¿ya qué podemos esperar? ¿No? Y en el privado, uno de los grandes temas, creo que es los temas de contratación modal o contratos a plazo determinado, que un alto porcentaje de esos contratos están desnaturalizados, porque hay una empresa que puede utilizar contrato por inicio de actividad y tiene 20 años en el mercado. Pero ahí la ley te dice que a partir del 6º año, está en el Código Civil, tu contrato se vuelve automáticamente indeterminado. Así es. En realidad, Aldo, en la ley de productividad y competitividad dice máximo 5 años de contratación modal, ¿no es verdad? Yo con un trabajador puedo suscribir diversos contratos hasta por 5 años. El exceso ya configuraría una desnaturalización del contrato. Señor Villasante, tenemos que hacer una pausa. Ha hecho un diagnóstico sumamente riguroso y severo. Ahora queremos soluciones. ¿Qué es lo que podemos hacer y qué nos traba de hacerlo? Nos lo dirá después de la pausa. Son las 9:18, estamos entrevistando al exministro de Trabajo, señor Jorge Villasante, especialista como abogado en temas laborales. Y esto en la perspectiva de contribuir con una reflexión al Foro Integración al Centenario que organiza RPP el próximo viernes 11 de mayo. Señor Villasante, usted nos ha hecho un diagnóstico un poco sombrío del tema laboral en el Perú, muchas arbitrariedades, muchas incoherencias, y eso que no hemos hablado sobre decisiones judiciales,
que vienen a complicar gravemente el panorama. Pero usted ha sido ministro y ahora lo que queremos saber es qué logró hacer para reformar el mundo laboral cuando usted fue ministro. ¿Por qué no hizo aquellas cosas que soñó sin duda con hacer? ¿Qué bloquea a los peruanos para atacar frontalmente un tema que, sin embargo, todo el mundo reconoce que es uno de los peores puntos de nuestra realidad económica y social? Fernando, creo que el tema pasa por lo siguiente. A ver, si el problema solo tiene que ser atacado o enfocado desde una perspectiva estrictamente laboral. Cuando hablamos de los temas, por ejemplo, de productividad en el país, mucho se echa la carga al tema laboral, a los costos laborales, ¿no? Y se dice que en el Perú tenemos sobrecostos laborales, pero no estamos viendo otros temas, como son, por ejemplo, los temas de facilidad o acceso a formalización en el país. En verdad, todavía constituir una empresa en el Perú formal, con registros, es una tarea penosa, ¿no? Obtener permisos para operar en determinadas actividades por la regulación que tenemos, que está bien, temas ambientales, y pasamos también en muchos casos por licencias sociales, también son complejos. Y entonces, allí habría que ver si, por ejemplo, también los temas tributarios, ¿no? Y las cargas sociales son las adecuadas. Ahora, ¿qué se hizo? Propiamente me preguntaba qué hicimos, qué impulsamos. Uno de los temas que trabajamos, habrá que decir, en el gobierno, en la etapa que me correspondió como ministro, fue los temas de fiscalización laboral, ¿no? Dicho sea de paso, en el Perú hasta el año 2007 no teníamos un sistema nacional de inspección de trabajo. Y ustedes crearon el SUNAFIL. El antecedente de la SUNAFIL, que era la Dirección Nacional de Inspección Laboral, cuyo primer director nacional fui yo, el año 2007. Terror de las empresas. Bueno. ¿O no, Aldo? Si se portan mal. Pero viene el tema. Claro, si va a la inspección y encuentra, por ejemplo, una empresa, hoy en día, fíjense, es fácil, ¿no?, acceder a información, incluso pública. Ustedes y yo podemos acceder. Hoy día pongo la ficha RUC de una empresa, el número en la ficha consulta RUC pública, y sé cuántos trabajadores tiene y sé cuántos locadores tiene. Y si hay una empresa de transportes que tiene 100 trabajadores y 80 locadores, quiere decir que una distorsión. Me está distorsionando, ¿no es verdad? Entonces, ahí hay temas que, claro, en los que había que trabajar. Como había que trabajar, por ejemplo, en algunos temas tercerización, en algunos casos, pues, fraudulenta o intermediación laboral. Los servicios famosos. Los servicios. Sobre los cuales tenía algunas promesas en su campaña Alan García, me parece, ¿no? Sí, y sobre los que se avanzó por lo siguiente. Las malditas servicios. Y se avanzó en algunos temas por lo siguiente. Se modificó, por ejemplo, el reglamento de la ley de intermediación laboral. ¿Por qué? Porque se permitía que en algunos casos se pudiera intermediar trabajadores para realizar una actividad principal que consideramos en ese entonces lo que era el mantenimiento, por ejemplo. La pregunta era si el mantenimiento, hablemos en una empresa minera, en una empresa del sector hidrocarburos, podría ser considerado como una actividad complementaria o era una actividad principal, ¿no? Ahí hubieron casos concretos que se determinaron que eran parte del proceso productivo. O sea, una empresa, por ejemplo, en actividad minera que realiza diversos procesos, no puede pensar que el mantenimiento de su maquinaria, equipo, sea pues una actividad complementaria, porque la falta del mantenimiento podía interrumpir el proceso productivo. Bueno, nos está diciendo que ustedes hicieron algunas cosas, y usted específicamente como ministro, pero una reforma del sector no la hicieron. Yo le quería preguntar, a ver, hace poco ha escrito un libro Jaramillo, de Grade, Miguel Jaramillo. Sí, y en el libro la evidencia factual es sólida, te dice, a partir del año 2001, que el señor Landini, estaba también García Toma. En el Tribunal Constitucional. Hay que decir los nombres, pues, García Toma. Estaba Acción Popular. Estaba la señora Delia Reboredo. Todavía sí. Estaba aquí más, bueno, ya. Todos ellos se les ocurrió eliminar implantar la posibilidad de volver al trabajo si es que te despedían, ¿no es cierto? Bueno, la reposición. Pusieron la reposición. Hasta ese momento te despedían, te pagaban tu dinero y se acababa la relación laboral. Pusieron la reposición. Volvimos a la estabilidad laboral, ¿no es cierto? Volvimos a Velasco. 20 años para... No tan cierto. Pero por ahí no en esa rigurosidad. Pero complicaron tremendamente. Y de ahí se nota claramente... No, lo de Velasco era, pues no tenía nombre. A partir de los 3 meses tenías que estar matando al dueño para que te vote, que era imposible. Pero volviendo a esto.
A partir de eso se disparan los contratos temporales y caen los indeterminados. Porque claro, al cerrarse la posibilidad del despido, la gente opta por el temporal, porque después de determinado tiempo te pueden sacar tu contrato. O sea, se genera una distorsión cuando el temporal debería ser la excepción. Nadie debería estar con contratos temporales, no es bueno. Pero se genera por esto. O sea, si cierras mucho la válvula, lo que generas es el efecto contrario, el indeseado. ¿Por qué no se acepta esto? El otro día le han querido explicar eso al ministro de Trabajo y contestó una cuestión filosofal de Santo Tomás de Aquino, no sé qué cosa era, que nadie le entendió. Pero si están los hechos. O sí, tienes a Fernández Maldonado, todos estos tercos ahí que no entienden, se les explica con números. ¿Por qué no entienden? Aldo, a ver, pasa lo siguiente. Es cierto, el Tribunal Constitucional ha ido variando, ¿no?, también de criterio, ¿no?, en el tiempo, como ha variado de criterio hace días. El 2001 se ha quedado escrito en piedra. A ver, pero ahí pasa lo siguiente, que en ese periodo se dicta lo que se llama una sentencia, el caso Bailón famoso, ¿no?, en el que se establece la nueva tipología de despido en el país. ¿Qué pasa? Según la Constitución del 93, en el país teníamos regulado, decía que la ley establece la protección contra el despido arbitrario, ¿de acuerdo? Y la ley estableció que la protección contra el despido arbitrario era el pago de la indemnización. Sin embargo, había un tema que no estaban regulados propiamente en la ley, que fueron surgiendo en el camino. Un caso, por ejemplo, el despido fraudulento. ¿Qué pasa cuando, y ocurría mucho con dirigentes sindicales, por ejemplo, los quería despedir? Y le inventaba algo, ¿no? Ponía en su casillero, de repente, una botella de alcohol y decía falta grave. ¿No? Se usaba un fraude. Ese era el fraude. Sí. Entonces, eso no estaba regulado. Inaceptable, por supuesto. Y entonces se reguló ese. O el despido incausado. ¿Qué era el despido incausado? Usted iba a trabajar hoy día a la empresa y simplemente la puerta estaba cerrada. Usted no entraba. A usted no le daban una razón del despido, de la no continuidad de la relación laboral. Entonces, frente a ese despido incausado, ¿qué protección había el trabajador? Porque la ley decía contra el despido arbitrario, y el despido arbitrario suponía que a mí me debían explicar las razones por las cuales me despedían. Entonces surgió lo que se llamó una nueva tipología del despido, ¿no? Y se dijo, claro, en estos casos, por ejemplo, despido fraudulento, procede la reposición, ¿no?, como en el despido incausado también. Claro, y después el tribunal también va variando, y en el Estado hay otro tipo de sentencia. Hay una sentencia famosa, ¿no?, la sentencia Huatuco-Huatuco, ¿no?, que dice, si usted ha ingresado a trabajar al Estado en una plaza presupuestada y vacante, ¿no?, y después es despedido, usted puede lograr su reposición si es que demuestra que obviamente concurren esas condiciones. Ingresó por concurso a una plaza presupuestada, ¿no?, y una plaza vacante, ¿no? A ver, uno no es dueño del puesto de trabajo. No es dueño, o sea, totalmente. A ver, hay un concepto aquí. ¿Cuál es el mercado dinámico laboral más rápido del mundo? Donde más se consigue trabajo, hay más trabajo. Estados Unidos, ¿no es cierto? Ya. Y en Estados Unidos te echan, si tú no le gustas, te echan. O sea, simplemente es, toma tu plata, te vas. Y vas inmediatamente y consigues otro trabajo porque es muy dinámico el mercado. Si tú complicas el mercado como se ha hecho en Europa y se ha hecho aquí, lo que genera es desempleo o informalidad. Simplemente no contratan. Y es algo que no sé por qué es tan difícil de entender. Aldo, difícil de entender porque obviamente también son realidades. Claro, el mercado norteamericano es un mercado laboral. Una cantidad de trabajo impresionante. Otra dinámica. Pero es que acá lo habría. Obviamente. El problema de la informalidad, señor, es que es muy difícil toda la cuestión laboral. La gente, y también la tributaria, la gente prefiere trabajar en negro. Yo he trabajado con Hernando de Soto, conozco el tema, he hablado con la gente. El Estado es tu enemigo, te complican con las normas, te es muy caro y no te genera nada que valga la pena porque te da unos servicios que son muy malos. Entonces la gente no quiere trabajar formal. No quiere trabajar formal porque el ser formal significa que recibe menos plata también, ¿no? Recibe menos plata, por supuesto. ¿No? Ese es el y se le complica la vida. Efectivamente. Y entonces allí la política pública en buena cuenta tendría que abordar también el tema. Pero a ver, la estabilidad en el empleo, Aldo, no es cierto que en el Perú sea pues absoluta, ¿no es verdad? ¿No? Si no, no habrían la cantidad de procesos judiciales que hay y la cantidad de procesos que terminan con sentencias favorables a los trabajadores, ¿no? Lo que pasa es que está bien, que no se pase en el marco legal, pero si lógico. Pero, a ver, si se ve de que por la reposición se ha disparado el contrato de plazo fijo, es que la reposición no funciona, no está bien. O sea, la suficiente compensación es que te paguen tu plata y se acabó la relación de trabajo. Ese es un tema que te obligan a trabajar con alguien que tú no quieres trabajar. Aldo,
Pero ese es un tema, claro, que también hay que analizar. Siempre que tienen tu plata. Hay que analizar, bueno, entonces, pero ahí vienen dos temas. O todo pasa porque yo te pago una indemnización, ya está. Pasa también porque tengo que respetar determinados principios también. Es cierto, el empresario tiene que tener Y la facilidades. indemnización no baja en el Perú, es 1 mes y medio, no está mal. Señor Por año Villarreal, hasta 12 años, ¿no es cierto? Hasta 12 sueldos. No es baja. Hasta 12 sueldos. antes de que nos vence el tiempo, le hemos preguntado sobre si logró reformar su sector o no. Y yo pienso siempre en el canciller socialdemócrata, ustedes apristas son socialdemócratas, Gerhard Schröder, que osó romper el tabú e hizo la más importante reforma social en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, con un sistema social que databa desde Bismarck. Y él dejó los instrumentos legales para el éxito que Alemania ha tenido durante la era Merkel en los últimos 13 años. Se atrevió a cortar el nudo gordiano de la seguridad del empleo hoy para beneficio de la más baja tasa de desempleo que hay en Alemania. ¿Por qué no lo pudo proponer cuando fue ministro usted? Ni sus sucesores apristas, porque hemos tenido algún aprista en el ministerio hasta hace pocas semanas, hay que recordarlo. A ver, en dos Es cierto que contextos. expulsado del APRA. En dos contextos distintos. Javier Barrera, 2 meses, algo menos de 3 meses, obviamente en otra circunstancia. Habrá que decir, dentro del gobierno, el presidente García en el segundo gobierno, en verdad, creo que fui el único militante aprista propiamente, bueno, Susana Pinilla, que tenía una afinidad política, pero en ese inicio no era... Cabanilla, Javier Velázquez. No, en trabajo. ¿No? Entonces, claro, cuando dice, ¿por qué no se propuso la gran reforma? ¿No? Porque primero había que pensar en sentar las bases de lo que significara el crecimiento económico. Porque hay algo que es cierto, si no hay crecimiento económico, no generas empleo. Hay una relación directa entre crecimiento del PBI y empleo. Se estima que más o menos 1 punto del PBI significan 60.000 puestos de trabajo. Y entonces había que, primero, un poco consolidar el crecimiento económico. Y luego una segunda etapa, que lamentablemente esa segunda etapa No se trunca pues, en el gobierno. Ahora hemos comprendido Yo le dejo para meditar. Solamente son 30% de trabajadores informales en el Perú y las 4/5 partes están con contrato temporal. Así es. Pero esa distorsión es por culpa de ese fallo del Tribunal Constitucional y algún día ojalá que los laboralistas lo entiendan. Quedan muchos temas como el de la diversidad de los regímenes. También tendrá que regresar el señor Villasante, pero hemos comprendido que no pudieron hacer una reforma y según ustedes porque priorizaron el aumento del crecimiento económico. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. En este día feriado hacemos una pausa, nos hemos sobregirado de tiempo, pero regresamos a ampliación de noticias. Primer Foro Integración.